Gracias, Padre, por este día hermoso, porque se acerca este tiempo tan especial en que no importa qué día naciste, tú naciste, como en Isaías dice, yo te he engendrado hoy, dijo nuestro Dios, en compasión, en amor, por saber que había un mundo perdido, que cada uno de nosotros nos íbamos a desviar, cada quien se desvió por su camino y nos apartamos del camino, pero tú desde siempre tenías ese plan de redención poderoso para nosotros, de mandar a tu Hijo, tu único Hijo, para salvación nuestra. Y en este tiempo lo recordamos. Es un tiempo especial en que nuestros corazones están más sensibles y que podemos hablar libremente de ese gran Dios que tú eres, lleno de amor y de misericordia, y de tu Hijo Jesús, de ti Jesús, que tú quisiste venir a morir en una cruz, a nacer en un pesebre como un bebé indefenso y pasar todo el proceso para que finalmente pudieras llegar a darnos la redención, la salvación, la vida eterna, ese ligarnos otra vez con nuestro Padre amoroso. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque este camino que tenemos que caminar solamente gracias a ti con tu poder es que lo podemos llegar a la meta final. Y durante este tiempo, gracias a tu poder es que podemos traer el reino de los cielos aquí. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estamos viendo el Espíritu Santo, ya lo hemos visto en varios libros del Nuevo Testamento y ahora vamos a verlo en el libro de Efesios. Vamos a tomar solamente ciertas partes en este recorrido a través de la Biblia de conocer al Espíritu Santo. Y vamos a ver en Efesios, vamos a ver varios pasajes que directamente el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo. Lo vimos en Romanos, en Corintios, en Gálatas, y es una enseñanza sistemática, pero ahora vamos a ver algo muy profundo que es para nosotros muchas veces difícil creer en el Espíritu Santo porque no actúa en la forma en que nosotros queremos verlo en el Pentecostés. Queremos verlo como el Pentecostés y entonces decimos, eso ya pasó, eso es nada más allá en la antigüedad cuando las lenguas de fuego, porque pues yo no he visto lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo es el que permea a través de todo el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, porque es el que nos va a llevar a la vida abundante, a la vida y vida abundante que Jesús quiere para nosotros. Y vamos a ver, en la carta de los Efesios es donde menciona con más frecuencia el Espíritu Santo. En cada uno, Efesios tiene 6 capítulos y en cada uno de los capítulos lo menciona. Vamos a ver, y en cada una de las veces que lo menciona es algo diferente, es una forma diferente en que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Entonces vamos a ver, primero en Efesios capítulo 1, vamos a los versículos 13 y 14. Fíjense, dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, en él, ¿a quién se refiere? Si nosotros vemos en el capítulo 12, es en Cristo, ¿verdad? Aquí lo menciona. Dice, esperábamos en Cristo, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es profundísimo esto que estamos hablando. Y para eso vamos a referirnos un poco, vamos a ir hacia atrás un poco. Fíjense, dice, aquí está hablando el evangelio
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque es algo poderoso, habla de nuestra herencia, y habla de un depósito, de unas arras que hay en nosotros para poder obtener esta herencia. En el capítulo 1 nos habla de algo que siempre hacemos cuando empezamos a orar. ¿Qué es lo que siempre hacemos cuando empezamos a orar? Decimos, gracias Padre por todas tus bendiciones. Y ahí lo dejamos, por todas tus bendiciones, por este día, por la casa, por el alimento, por todo lo que me das. A veces nada más lo decimos así en genérico, ¿verdad? Generalmente. Pero tenemos que ver la referencia que hace el apóstol Pablo aquí en estos primeros capítulos de Efesios. Fíjense, de hecho en una reunión virtual que tuvimos ahora en Navidad, pues nos dicen una dinámica. Cojan un papelito y una pluma, y ahorita les voy a decir lo mismo a ustedes. Lo vamos a dejar ahí como algo que tenemos que hacer. Un papel y una pluma, y vamos a escribir todas las bendiciones que recibimos todo este año, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nosotros decimos, pues claro, gracias por nuestro hogar, gracias por nuestra familia, gracias porque tenemos comida, porque tenemos provisión, gracias por todo eso. Pero fíjense el apóstol Pablo, cómo él habla de algo diferente, ¿sí? Todos podemos dar gracias por todo eso, pero él habla de algo, porque aunque no seas salvo, aunque tú no creas en Jesús, tú puedes dar gracias por todas esas cosas que antes dije. La lista del apóstol Pablo es muy especial, pues no son bendiciones materiales, sino que habla diciendo en Efesios 1:3, fíjense, Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego él empieza a nombrar cada una de estas bendiciones espirituales. Solamente ¿quiénes pueden hablar de estas bendiciones espirituales? Los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Bendiciones espirituales. Fíjense lo que dice, qué cosa tan hermosa. Según nos escogió desde en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, él ya nos había escogido. Y dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede comprender que desde antes de la fundación del mundo, a ti y a mí, a cada una de nosotros y nosotras, nos escogió Dios? ¿Lo puedes comprender? Que Él ya te tenía en su corazón y en su mente. ¿Y para qué te tenía? ¿Cómo te creaba Dios? ¿Cómo te imaginaba? No podemos decir imaginar a Dios, porque todo lo que Él imagina es hecho, porque Él ya lo hizo, aunque en nuestro tiempo, nosotros somos seres que estamos en un tiempo, en un reloj. Él está fuera del tiempo. Todo lo que Él imagina ya está hecho, y Él te imaginó y te creó en amor desde antes de la fundación del mundo, y te preparó con un propósito poderoso para que en este tiempo, en el hoy, en el tiempo actual, fíjense lo que dice,
para ser santos y sin mancha delante de Él. Así es como Él te creó en amor. Y en el 3, Efesios 1:3, en amor, y otra vez diciéndonos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir aquí? Que Él nos creó solamente con el puro afecto de su voluntad para que fuéramos hijos suyos. Para eso nos predestinó, para eso nos creó. Por eso el hombre siempre, siempre busca ser como su padre. El niño busca ser como su padre, porque es algo que tenemos aquí en nuestro corazón, ¿sí? Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para que lo alabáramos, para que fuéramos un reflejo suyo, para que portáramos su gloria para Él. En alabanza a Él, gracias Dios, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, ¿sí? Y de su gracia fue gratuito, no tenemos que hacer nada para obtenerlo. Ya fuimos creados desde el principio para aportar su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y cómo nos hizo aceptos a Él? Fíjense, siempre en el mundo queremos que nos acepte la gente. Los niños quieren que los acepten sus padres, siempre. Sin embargo, Dios ya nos hizo aceptos delante de Él. Él nos acepta como somos, pero a través ¿de quién? De Jesucristo, porque nosotros nos alejamos de Él. Y entonces dice en el 7, ¿en quién tenemos? ¿En quién? En Jesús, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre siempre quiere decir redención. ¿Y qué quiere decir redención? Liberación. Redención es liberar, ¿sí? Liberarnos del yugo del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa redención se va a ir dando en esa vida de santificación que el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque el mismo apóstol Pablo, ya lo vimos, que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero tenemos el perdón ya, tenemos la liberación de esos pecados que muchas veces están ahí arraigados, pero tenemos el poder por el Espíritu Santo de vencer. Ya hemos sido liberados y vamos a luchar, claro que sí, pero la lucha está ganada porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice, fíjense, según el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente, ¿cuál fue ese perdón que obtuvimos? No fue porque éramos muy buenos, no fue porque yo lo quise hacer con obras, no, ese perdón fue por gracia, simplemente porque Dios así, por el puro afecto de su voluntad, por el amor que te tiene. Y en el 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y qué nos da la sabiduría? El Señor nos da la sabiduría y aún la inteligencia. Entonces, fíjense, en el versículo 13 vamos a ver que en él, ahora vamos al versículo 13, Efesios 1:13, en donde empezamos. Dice, en Él también, o sea, ¿en quién? En Cristo. En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos una promesa, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿qué quiere? Hay tres elementos aquí, hay tres cosas. El apóstol Pablo dice, no, yo tengo todo esto, pero ahora ustedes, los efesios, también lo tienen. Ahora nosotros también tenemos todo esto. Fuimos creados a su imagen y semejanza, en amor, para caminar en buenas obras. Hemos sido liberados del pecado, ¿sí? Y ahora les dice, y también ustedes, efesios, también nosotros. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra de verdad, alguien les testificó, alguien les habló, alguien escucharon, ustedes escucharon la palabra. Puede haber sido el apóstol Pablo, puede haber sido cualquiera, pero hubo un testimonio de alguien que les habló. Entonces acuérdense que es por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice. Ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, oyeron la palabra, oyeron el evangelio de la salvación, y luego, segundo, creyeron en Él. Porque tú puedes hablar, tú puedes compartir, tú puedes haber oído y oído y oído la palabra, pero no crees. Y creer es confiar toda tu vida en Él, en lo que crees, en quién crees, porque aquí no es lo que creemos. Nosotros creemos que, no, es en quién crees, porque en esa persona que tú crees, tú depositas tu vida en sus manos, completa, le das toda autoridad a Él. Y dejas que reine en ti verdaderamente el Espíritu Santo, ¿sí? Y fíjense, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es este sellado con el Espíritu Santo. Muchas veces lo interpretamos de varias formas. Alguien te puede decir, ya fui sellado, entonces ya todo lo que yo haga, aunque yo haga cosas malas y todo eso, no importa, porque yo ya fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Para qué se usaba en el sello? Actualmente, yo me acuerdo cuando todavía mandábamos cartas, ¿verdad?, allá en la época de los dinosaurios, y que te ponían así la cartita, la metías, y luego había unas cositas de cera muy coquetas, ¿verdad?, que ponías así, le ponías la cera donde estaba el sobre, y luego con un sello que traía tu letra, ¿verdad?, o un corazoncito, ahí lo sellabas, muy elegante. Y bueno, nos sentíamos hermosas, ¿verdad?, por eso. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se usaba ese sello? Primero que todo, obviamente es para que nadie abriera tu carta, y solamente la persona a la que iba dirigida podía abrir esa carta. Entonces, resguarda el contenido para que nadie, no sea averiado, para que nadie pueda manipularlo, sino que llegue intacto. Y podemos tomar como esto, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella, pero hay que hacer un viaje. Todavía tienes que viajar, porque aquí dice que sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa, y una promesa es algo que se ha dicho, pero y que tenemos en fe, pero que todavía no se cumple. Y eso es lo que tenemos que entender, porque mucha gente dice, fuimos predestinados, ya Dios escogió a los buenos y a los malos, y todo. No es así. Todos fuimos predestinados, dice aquí, para aportar su gloria y para caminar en las buenas obras, ¿sí? Pero hay un camino, porque es una promesa. Y entonces, fíjense, la segunda acepción de sellar es cuando sellas un contrato. No sé, hemos ido muchas veces a una notaría, etcétera, etcétera, y tiene que llevar el sello, ¿sí?
o cuando cumples un contrato, firmas y luego se sella ese contrato, y era lo que muchas veces hacían. ¿Qué quiere decir? Que eso es inamovible, queda establecida las responsabilidades de ambos participantes. Aquí es un sello que es algo en lo que tú y Jesús vamos a participar, Dios y tú. Él no rompe sus promesas, Él cumple siempre sus promesas. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos en un pacto con Dios, ¿sí? Porque hemos sido sellados en ese pacto con nuestro Dios, ¿sí? Pero hay otra acepción también. La tercera acepción es que el apóstol Pablo probablemente se refería a que antiguamente, por ejemplo, iban a los mercados, la gente iba a los mercados donde pues todos los agricultores y toda la gente traían, por ejemplo, sus sacos de trigo o de cebada o de lo que habían ellos cosechado. Y entonces lo que hacían, fíjense, es que pues la gente iba y compraba pues para mucho tiempo. Entonces compraba, por decir, 10 sacos de trigo, 10 costales de trigo. Entonces lo que hacía la persona, lo pagaba, y lo que hacía la persona era sacar su sello y ponía en cada uno de los costales que ya había comprado su sello. No se los llevaba con él, porque pues no traía cómo llevárselos. Él se iba allá a su casa, etcétera, y tiempo después le llevaban, ¿verdad?, con un carretón o con lo que fuera, los sacos de ese que él ya había pagado, ¿sí? Fíjense entonces, esto quiere decir que ya hemos sido comprados por Dios, por precio. Dice que fuimos comprados por precio, ya se pagó el precio, pero todavía no llegamos a nuestro destino, pero estamos sellados. Nadie puede tomar ese producto, esos costales, lo que ya fue comprado, nadie lo puede tomar porque está sellado con el sello del dueño, aunque después lo va a recibir. Ahora, en ocasiones lo que hacían era, pues mientras, ¿verdad?, me llevo un costal o me llevo una oveja o me llevo lo que haya comprado, ¿sí?, como muestra de lo que él va a recibir. Eso es lo que quiere decir Dios. Hemos sido sellados, hemos sido comprados por precio, somos de Él, ¿sí? Pero todavía tenemos que llegar a la posesión. Eso es lo que dice aquí la palabra, la posesión ya de toda esa herencia completa, porque las arras, y lo vemos en el matrimonio, es una promesa. Yo te doy estas moneditas, ¿sí?, que son unas cuantas moneditas, como promesa de que yo te voy a proveer por el resto de tu vida. Entonces somos comprados por precio, ya pertenecemos al Señor y vamos a llegar a esa promesa completa de llegar a estar con Él completamente, ¿sí? Y esa herencia nos pertenece a nosotros, ya es si vivimos, pero aquí hay algo que nos dice, fíjense, si vivimos según el Espíritu, estamos garantizados a llegar con el Padre. Es el anticipo de lo que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, Él no va a quitar el sello. ¿Tú vas a romper ese sello? Vemos matrimonios que hacen promesas y que las rompes. Vemos gente, socios o empresas que rompen y hacen fraudes en esas empresas. Nosotros vamos a romper ese sello con el que fuimos sellados por el Espíritu Santo,
porque tenemos que vivir según el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar a esa herencia maravillosa. Ahora vamos al capítulo 2. Capítulo 2 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Y fíjense lo que dice Efesios 2, 17 y 18 respecto al Espíritu Santo. Efesios 2, 17 y 18. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, dice. Fíjense, ¿quiénes son los que estábamos lejos? Los gentiles, eran los que estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, que son los judíos, ¿sí? Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo tenemos esa entrada al Padre? Esa entrada la tenemos por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Pero una vez que entremos, esa entrada al Padre se llama prosagoge, que podemos entrar, pero no nada más entrar ante Dios. Prosagoge quiere decir que el Espíritu Santo, Jesús rompió el velo, podemos entrar ya ante la misma presencia de Dios. Pero ¿cómo entramos muchas veces a la presencia de Dios? Muchas veces decimos, Señor, no quiero ni orar porque hice esto, porque sé que estoy mal, porque sé que no debo hacer esto, porque algo malo me va a pasar, por eso me pasó esto, porque sé que he transgredido lo que Dios quiere para mí, ¿sí? ¿Cómo entramos? Ese prosagoge, ese entrar en el Espíritu, acompañados del Espíritu de Cristo, con Cristo mismo a nuestro lado, ya sabemos que Él nos está defendiendo y es que podemos entrar y Dios será propicio a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos va a ver con amor, Él nos va a ver nos va a acoger en sus brazos cuando entramos a su presencia, porque vamos acompañados del Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Jesús ya hizo la obra, Él ya abrió, pero necesitamos el Espíritu Santo, porque aún dice la palabra que no sabemos ni cómo pedir, ni qué pedir. Señor, ¿cómo te voy a pedir esto? Si yo misma me metí en este problema, yo me equivoqué, yo hice las cosas mal, yo sabía que no debía, pero Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, ¿sí? ¿Y cómo nos va a ver Dios? Por medio dice que el Espíritu Santo, cuando no sabemos ni qué decir, ni cómo decirlo, Él con gemidos indecibles intercede por nosotros. Es como ¿se acuerdan de la historia de la reina Esther? Que ella tenía que ver al rey, pero el rey, él podía, con su cetro, nadie podía llegar al rey si no era llamado por el rey Asuero, ¿se acuerdan? Pero cuando ella dice, tengo que hablar con él, y ella va y se mete a la presencia, ella tenía la posibilidad de que el rey Asuero, si no bajaba su cetro, si él mantenía su cetro así, ella iba a morir, porque nadie se presenta ante el rey sin que sea llamada. Pero el rey tuvo gracia, la reina Esther tuvo gracia y favor, y él dijo, bienvenida seas, ven, has hallado gracia y favor delante de mí, en la petición que ella le hizo. Así es como nosotros llegamos por medio del Espíritu Santo. Jesús nos abrió, pero el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros para llegar con un Padre amoroso, que nos va a decir, ven, quiero abrazarte, quiero que me cuentes, quiero que me digas, quiero decirte cuánto te amo y quiero
aconsejarte. Él es nuestro consejero admirable, ¿sí? Ahora, vamos al capítulo 3, 16. Capítulo 3, 16. Dice la palabra de Dios. Así que cuando entres en la presencia, ten la seguridad que vas a encontrar unos brazos amorosos de Dios, de Jesús mismo, el Espíritu Santo envolviéndote en ese amor con que Dios nos concibió desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 3, 16, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué importante es esto. Fíjense, vamos a leer desde el 14 para entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Vemos el capítulo, vemos el 14. El 14 dice 3:14. Por esta causa, y dices, ¿por qué? ¿Por qué causa? Por la causa de Cristo Jesús, ¿sí? Por el propósito que Cristo tiene para mí. Recuerden que él había tenido ese encuentro con Jesús y él tenía un mandato que iba a ir ante reyes. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quien toma qué? Nombre. De quien toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos. Fíjense lo importante que es para Dios la familia. Siempre está presente la esencia de la familia. Él es nuestro Padre, ¿sí? Nosotros somos la esposa de Cristo, que vamos a ser desposados en las bodas del Cordero. Yo soy el Hijo de Dios. Jesús es mi hermano. Siempre vemos en toda nuestra relación con Dios la paternidad, la familia. Es por eso que ahorita el enemigo está tratando de destruir la familia en todos los sentidos, por todos lados. Hay una lucha tremenda para destruir la familia, porque Dios nos formó en familia. Por eso cuando Él lo dice, aunque tu padre y tu madre te desecharan, yo siempre te acogeré. Él es nuestra familia, en Él se forma nuestra familia, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, en el capítulo 3 estamos viendo cómo, aparte, siempre dice, habla mucho también de la madre. Yo fui como una madre que os crié como mis hijos. ¿Qué dijo Jesús? Soy como una gallina que quise traeros debajo de mis alas para protegerlos cuando llora viendo Jerusalén, sabiendo que iba a ser destruida, sabiendo que ellos mismos lo iban a crucificar, ¿sí? Dice, como una gallina quise albergaros bajo mis alas. Entonces, aquí vemos en Efesios 3:16, para que os dé según las riquezas de su gloria. Estamos en esa familia. ¿Para qué? Para que darnos según la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos. Aquí viene el poder. Todos queremos poder. Todos buscamos el poder, ¿sí? ¿Por qué buscamos tanto el dinero? Porque el dinero da poder, ¿sí? Como dice el dicho, poderoso caballero es don dinero. ¿Se acuerdan ese dicho? Porque el que tiene dinero cree que tiene poder, pero aquí habla de otro tipo de poder. Fíjense,
Es el poder para adquirir casas, para adquirir bienes, para poder viajar, para hacer lo que nosotros queremos, para tener gente que le puedo ordenar que hagan cosas. Aquí el poder que el apóstol Pablo está hablando es fortalecidos con poder, ¿en qué? En el hombre interior, por su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo que necesitamos es el poder interior del Espíritu Santo, ¿sí? No el poder financiero, el poder económico o el poder bélico, ¿verdad? ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior era algo que decían que se usaba en aquel tiempo también. Incluía la mente, era el alma. Y en el alma, ¿qué tenemos? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Una mente que no sea fácilmente influida por cualquier novedad. ¿Sí? Vemos el New Age y que las cortes celestiales, la cienciología y nos inventamos nuevas cosas. Lo vemos muchas veces aquí dentro de las mismas corrientes del cristianismo, ¿sí? Y somos llevados por cualquier cosa porque nos encanta la novedad. Estamos hechos para la novedad, porque Dios es un Dios que sigue creando, sigue transformando en nosotros. Así que no te creas que porque naciste para tamal, del cielo te caen las hojas. No es cierto. Sabemos por la neuroplasticidad, por la neurogénesis, que nuestra mente está cambiando, siendo transformada físicamente. Y esto es ciencia pura, que ahora, después de todos estos años, ahora la ciencia ha descubierto que Dios tiene razón, que podemos ser transformados, ¿sí? En nuestra mente. Y eso es lo que dice, fortalecidos en nuestra mente, para que no cualquier cosa que nos dicen no la vamos a creer. El mismo apóstol Pablo lo decía, no se crean de mí, busquen en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, esas corrientes sutiles que no tienen fundamento en la palabra, vayan a la palabra, todo cotéjenlo con la palabra, es la palabra viva de Dios, ¿sí? Ahora también en el hombre interior es reinar en mis emociones. Es que yo me acuerdo de mi hija que siempre decía, mami, es que está muy bonito, se siente muy bonito, ¿por qué me dices que es malo comer esto y comer el dulce antes de, y todas esas cosas, ¿verdad? Y la gente todavía ahorita, y mucha gente que dice somos cristianos y nos dejamos llevar porque no, es que, ay, tan lindo que es, mira qué bonito, pues nada más voy a platicar con él porque es muy lindo y yo me desahogo muy bien. Cuidado, sabemos cómo se mete el Satanás en esas sutilezas, ¿sí? Porque juega con nuestras emociones. No se trata de lo que es bonito. Lo que es bonito, lo que sentimos muy agradable, no es agradable a Dios. Y Dios nos va a dar más agrado, nos va a ver, no alegría que es pasajera, nos va a dar un gozo interno, sabiendo que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, esa conexión con nuestro Padre, que sabemos que estamos en armonía con Él, que se agrada de nosotros, de lo que hacemos, de lo que hablamos, ese gozo de llevar a otros a los pies de Jesús, de haber salvado una vida eterna. Ese es el gozo, esa es la alegría, eso es lo que llena nuestros corazones, ¿sí? Y fíjense, dice, es que me merezco ser feliz, es que quiero ser feliz, ¿sí? No es eso, es el gozo de tu salvación, Señor, y compartirlo con los demás, ¿sí? Fíjense, y finalmente el hombre interior es nuestra voluntad, porque a final de cuentas era con lo que batallaba el apóstol Pablo. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé,
y sé que me va a costar y no me importa, pero hago lo malo. Nuestra voluntad, Señor, pongo mi voluntad en ti, porque allí es donde siempre estamos batallando. Hágase tu voluntad, Señor, pero en las vacas de mi vecino. Las mías, yo ordeno en mi rancho y en mis vacas, ¿verdad? Que se cumpla tu voluntad, pero acá con la vecina. Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos en eso? Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos fortalece en nuestra voluntad, ¿sí? Ahora, ¿qué palabrita tan sencilla es el no? Y yo sé que ustedes también lo han oído. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿qué parte de la palabra no es la que no entiendes? A veces así nos dice Dios. ¿Por qué nos es tan difícil decir, no, no quiero esto, no voy a hacer esto? Oye, mira, ven, vamos a hacer, vamos a esto. No. Y decirte a ti misma, cuando estás ante la tentación, no, yo sé que debo decir no. ¿Quién te va a dar ese poder? El Espíritu Santo. Fíjense, ¿y para qué? ¿Y para qué nos va a dar esto en el versículo 20? Fíjense, el versículo 20 está hermoso, está más que hermoso, poderoso. Y a aquel, fíjense, en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y el 20, y a aquel, a Jesús, que es poderoso, el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿sí? Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? Sí, sabemos que Él es poderoso, sabemos que Él puede hacer las cosas más abundantemente, pero eso, entonces, ¿por qué no lo hace? Porque aquí adentro tiene que reinar ese poder que actúa ¿en quién? En nosotros, en nosotros. ¿Por qué muchas veces decimos, es que estoy ore y ore y ore y ore y pues el Señor estoy orando y orando y pues no veo respuesta del Señor? Él dice, y estoy orando conforme a su voluntad, y Él dice aquí que Él es poderoso. Sí, es poderoso, pero ¿según qué? El poder que obra en nosotros para ser transformados, porque seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a obtener los mismos, diferentes resultados si estamos haciendo lo mismo? El único que puede transformar lo que hacemos, lo que pensamos, nuestra voluntad, nuestras emociones, es el Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados porque el poder de Dios se manifiesta, aquí dice, según el poder que obra en nosotros. Mucho más, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, pues es que ya lo pedí, pero no entendemos esto. Según el poder que actúa en nosotros, vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a dejar que ese poder del Espíritu Santo nos transforme, porque eso es lo que Dios está esperando. Eso es como Dios está actuando en su poder. Aquí lo dice. Fíjense, en el 20. Dice, y repite que todo esto no es porque nos esforcemos, no es porque yo quiero hacer esto y ahora yo voy a tener la fuerza de voluntad. Es por gracia. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Ya nos fue dado. Acuérdense, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es las arras. Ya hemos sido sellados, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos ya el acceso. Pero ahora,
¿Cómo vamos a platicar con Él? ¿Cómo vamos a llegar ante Dios? Ya tenemos ese acceso. No sé si te ha pasado, pero fíjate, alguna vez probablemente, ¿verdad? Que vas a una conferencia o vas a un congreso y todo, ¡ay! Están los grandes predicadores o están los conferencistas. A mí me ha pasado con un conferencista y extraordinario y todo, y tú dices, ¡wow! ¡Qué padre! Yo quisiera platicar con él, yo quisiera pues saber más de todo lo que hace y todo, porque es una persona que es muy avesada en la materia que él expone, etcétera. Y de repente, bueno, pues ya ven que hay a veces que el cóctel o la comida o la cena después del congreso, y de repente te sientan junto a esa persona. La gracia y el poder de Dios, no sabes ni cómo llegaste ahí. Y luego, ¿qué pasa? No sabes ni cómo decirle, no sabes ni qué decirle, te atolondras y si digo algo que va a decir, ay, esta pobre que no sabe nada, pues no entendió nada en la conferencia, pues o sea, no voy a perder el tiempo con esta persona, ¿verdad? Y estás atolondrada ahí, no sabes, y 20 cosas, y repasas 30 cosas. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir para no quedar mal, para, pues, que eres una persona inteligente y todo eso? ¿No te pasa eso? ¿No te pasa eso con Dios? Ya tenemos el acceso, pero dices, es que no sé cómo orar, es que no sé cómo decirle, es que no sé cómo pedirle, porque ¿qué tal? Ya ven que hay muchos libros y cómo orar, y que orar así, que orar así, que quién sabe qué, y si le pido mal, déjame primero leer el libro de cómo debo orar. Eso no es lo que quiere el Señor. ¿Cómo vamos a llegar confiadamente? Dice, confiadamente al trono de la gracia por medio del Espíritu Santo. Él es el que te lleva a esa conexión, a que entiendas, porque ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo que entendamos? Fíjense bien lo que quiere que entendamos al estar ante ese Dios magnificente, soberano, que sigue sentado en tu trono, en su trono, que hace en su soberanía, tiene todo el control, tiene todo, Él hace y deshace. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Y cómo vamos? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que entendamos. Quiere que entendamos que tenemos ese acceso. ¿Cómo? Pues entendiendo, fíjense lo que dice la palabra, que comprendamos, dice en Efesios 3:18, que seamos, ¿para qué queremos ese Espíritu Santo en nuestras emociones, voluntad y mente? En el 18, Efesios, subráyalo, Efesios 4:18, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es qué, la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de qué, conocer el amor de Cristo. Eso es lo que quiere que entendamos, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El día que entendamos, que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, son 4 dimensiones. Nosotros vivimos en 3 dimensiones solamente. Hay una 4ª dimensión. Es la dimensión del amor completo de Dios. ¿Y para qué? Para que conozcamos, entendamos este amor que va más allá de lo que podemos entender y seamos llenos de la plenitud de nuestro Dios.
Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que seamos llenos de ese amor que nos sobrecoge, que no podemos ni entender con nuestra mente, que es tan grande, tan poderoso, que podemos llegar ante Él y ver ese amor, y sentir ese amor, entenderlo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que podamos hablarle en lo más profundo de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, con nuestro Padre, que está anhelando, que nos ha dado todo para tener esa comunión con nosotros. Y vamos al capítulo 4 para terminar, después veremos el 5 y el 6, habla de unidad. Todos hablamos de unidad, pero ¿dónde tenemos que empezar? Pues con nuestra familia, porque fue lo que Dios programó, lo que Dios hizo desde adentro hacia afuera. Primero, la unidad con nuestra familia, nuestro Padre, y con todos los demás santos, ¿sí? Entonces, nuestra familia es nuestro Padre primeramente, para poder abrazar a nuestra familia cercana, a nuestra familia de los santos, ¿sí? Y quienes son, pues, los primeros, obviamente, que anhelamos es la familia que Dios nos ha dado, la familia que tenemos a nuestro alrededor. Dice, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? Dice en el capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Fíjense, esto es hermoso. Dice, con toda el 4, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En ese amor que Él ya te llenó en sobreabundancia. Solícitos en guardar la ¿qué? ¿Para qué queremos todo esto? Para guardar la unidad. En Efesios 4:3. Para guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la unidad del Espíritu lo que necesitamos. Necesitamos unidad en el Espíritu, porque somos un cuerpo en el 4 y un Espíritu, como lo fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué hermoso es esto, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo que nos está hablando a nuestros corazones. Tenemos que tener en el Espíritu unidad de espíritu, ¿sí? Por eso es tan importante que la familia, que somos del Señor, que todos estemos llenos de su Espíritu Santo, porque por eso dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hablamos en el mismo Espíritu, es un solo Espíritu el que nos llena a nosotros. ¿Y cómo vamos a obtener esa paz? Por medio de lo que el Espíritu Santo nos da, humildad, mansedumbre, soportándoos, soportarnos. ¿Qué quiere decir? Soportarnos con paciencia, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir soportar? Soportar no es, ay, pues mira, yo nomás llego y sobre todo, ay, en las cenas de Navidad, bueno, pues más o menos ahí yo me hago como que veo para el otro lado, voy y me siento acá en otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es soportar? Cuando tú soportas algo, ¿sí? Nosotros
muchas veces decimos, ¿qué es lo que está soportando la mesa? No, pues las 4 patas. Ah, bueno, pues es que una pata no la va a poder soportar porque es mucho peso, ¿sí? Hay que ponerle una base más grande para que soporte el peso. Soportar es cargar. Soportar es tomar en tus brazos y levantarlo. Eso es soportar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer con amor. No es nada más llegar y voltearnos a otro lado y pues bueno, ahí más o menos lo soporto. No, es ir con él y cargar el peso que él trae, cargar todo eso que está allí y que está haciendo que él no pueda tener esa vida y vida en abundancia para la cual Dios lo creó a esa persona. Así que esta Navidad, este tiempo, escoge a esa persona que es lo que dijimos la vez pasada, en vanagloria, que te irrita, que no soportas, ¿sí? Fíjense la palabra, no lo soportas. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que lo soportes. Vas a ir y vas a cargar su carga. Y vas a hacer algo que Dios te va a decir cómo. Y cómo hacerlo. Porque esa persona trae una carga muy fuerte. Y Dios te está hablando y te está diciendo en este momento, vas a ir a soportarlo con paciencia, porque no va a ser a la primera, te va a rechazar, te va a decir de cosas, te va a reclamar lo que hiciste hace 200 años y que todavía lo trae ahí, la espina allí, ¿verdad? Todo eso te va a hacer y tú vas a ser paciente, porque aquí Dios dice que seamos pacientes. ¿Cómo? Y con todo amor. Y con todo amor. Eso es. ¿Cómo podemos soportar a los demás? ¿Cómo podemos hacerlo? Con el amor. Cuando vemos a este Dios amoroso, que no podemos ni entender el amor de Dios para con nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo, que nos llenes de ese amor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso en que nos envuelves con tu amor, ese amor maravilloso que derramas sobre nosotros. Y si tú lo derramas es para que lo demos en sobreabundancia a los demás. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque tú nos soportas con amor, porque podemos llegar ante tu trono a ser envueltos con ese maravilloso amor, con tu gracia y tu favor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por abrirnos ese camino, por haber roto ese velo, para que pudiéramos llegar al lugar santísimo eterno de nuestro poderoso Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que de la mano y dentro de nosotros nos transformas para poder comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de ese amor de Dios para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.